Taquimetría. Bueno, jóvenes, taquimetría. En esta ocasión vamos a explicar acerca de ello, su función en topografía, por qué se utiliza, cuál es su motivo. Bueno, iniciando necesitamos saber exactamente qué es taquimetría en topografía, por lo cual en este espacio tengo la oportunidad de explicarles lo que logré investigar acerca de taquiometría. Y es que taquiometría en topografía es el procedimiento topográfico que determina en forma simultánea las coordenadas de norte, este y cota de puntos sobre la superficie de terreno. Este procedimiento se utiliza para el levantamiento de detalles y puntos de relleno en donde no se requiere de grandes precisiones. Taquiometría no se requiere de grandes precisiones, pero sin duda alguna es esencial. Hasta la década de los 90, los procedimientos se realizaban con teodolito. Como todos sabemos, ¿qué es un teodolito? Un teodolito es una herramienta que se utiliza en topografía. Bueno, y para usar el teodolito, todos sabemos que es esencialmente que se hace por mira verticales. Con la introducción al mercado de las estaciones totales electrónicas de tamaño reducido, costos accesibles, funciones preprogramadas y programas de aplicación incluidos. En este caso, la estación total electrónica vino como a sustituir al teodolito, ya que el teodolito era más así como manufacturado, más tendríamos que operarlo físicamente. No es que la estación total no lo operemos físicamente, sino que en la estación total electrónica pues ya nos calculaba nuestras operaciones y tenía más accesibilidad que el teodolito. Nos hacía el trabajo un poco más simplificado si lo miramos de ese caso. Bueno, entonces tenía sus costos accesibles y también sin olvidar las funciones programadas y programas de aplicación incluidos. La aplicación de la taquimetría tradicional con teodolito y mira se venía siendo desplazada por el uso de las estaciones totales, ¿verdad? Ya que esta era, como decirlo, la actualización. Como todos sabemos, el mundo va innovando, la tecnología se va incluyendo en nuestras vidas. Por tal razón, no es de descartar a topografía. En este caso, la estación total vino a hacernos un poco más complejo, un poco más eficiente nuestros trabajos de una manera sencilla, pero matemáticamente. Me refiero que ya traían como calculadora, ya traían plantadas más aplicaciones, acceso para poder lograr nuestro objetivo, el cual era obtener datos del campo, y estos datos obviamente tenían que ser buscando la perfección, utilizando datos explícitos que nos ayuden a ofrecer y dar igual así un buen trabajo como todo un topógrafo. Bueno, y entonces ampliando más sobre la topografía y la taquimetría, los métodos taquimétricos se aplican en lugares donde hay dificultades para medir directamente las distancias, como lugares cubiertos por agua, terrenos abruptos o cuando se requiera brevedad en los trabajos de campo. Ahí es donde entra la taquiometría, ahí es donde aplicamos la taquiometría. Por eso es muy importante conocer los métodos, las ramas, también las aplicaciones de topografía, ya que nos permiten ampliar nuestro trabajo y ofrecer así un campo o más ampliedad en nuestro trabajo y dar en ello un buen trabajo, presentar un buen trabajo con cálculos buscando exactamente la perfección, ya que todos sabemos que las mediciones pues nada es perfecto, ¿verdad? Siempre hay algunos errores, pero es de disminuirlos y así entregar, ¿verdad? Presentar un trabajo topográfico que sea recomendable y asegurar puestos de trabajos. Bueno, continuando con taquimetría,
Se considera la taquimetría como un método para realizar mediciones con rapidez, recordando que estas mediciones no son muy precisas como los otros métodos, ¿verdad? Entonces, aunque sin demasiada precisión, por lo general se emplea en aquellas situaciones en las cuales por sus características resueltas imposibles emplear la cinta métrica. En dado casos, como todos sabemos que es la cinta métrica, ¿verdad? Es un instrumento esencial en la topografía que nos permite hacer una gran variedad de mediciones, ¿verdad? Mediciones que se derivan de la longitud, de la distancia que logra medir la cinta métrica, pero hay que considerar, ¿verdad?, que la cinta métrica tiene una amplia utilidad de medir, pero sin embargo también tiene sus complicaciones y hay casos en que se ve afectada, ¿verdad? Entonces la taquimetría posibilita la medición de distancias horizontales y verticales de forma indirecta, ¿verdad? A partir de taquímetro similar a un teodolito es posible realizar 3 lecturas, un hilo inferior, otro medio y un tercer hilo superior, así como el ingeniero nos ha venido enseñando sobre lo que miramos en la mira, ¿verdad? Está el hilo inferior, el medio, el tercer hilo superior, y tomando el valor de ángulos verticular llegar a la medida que se pretende conocer, ¿verdad? Todo a ello buscando la perfección, buscando nuestro objetivo, el cual es encontrar esos datos esenciales para poder llevarlo a un plano, ¿verdad? Y así presentar un trabajo digno de un topógrafo. De acuerdo al sistema aplicado se puede distinguir entre diferentes tipos de taquimetría, como la taquimetría de mira horizontal, también está la taquimetría tangencial, de mira vertical. Bueno, y haciendo énfasis respecto a la taquimetría, haciendo una pequeña conclusión acerca de lo que se está tratando, decimos que la taquiometría es la combinación, ¿verdad? La combinación de 2 técnicas antes comentadas. Estudia la proyección de los puntos sobre el plano, al tiempo que trata de relacionar estos puntos en el espacio, para lo cual estudia su tercera dimensión, es decir, el valor de la J, su altitud respecto al plano de comparación y otro punto de levantamiento, ¿verdad? Esta técnica exige una misma observación, tomar mayor número de datos del punto observado, además de cierta información como puede ser la altura, ¿verdad? Obtenido del instrumento y la altura de la mira o prisma, ¿verdad? Es muy importante tomar los datos, tomar la mayor cantidad de datos posibles. Esto nos permitirá no solo tener más concepto, más material para poder llevar a cabo nuestro plano, sino que nos permite elaborar un buen trabajo y poder basarnos así en datos originales del terreno, del campo, y también hacer nuestras comparaciones por si algún cálculo es inestable o algún cálculo no coincide, ¿verdad? Por eso es muy importante tomar muchos datos del terreno que vamos a medir, ¿verdad? Muy importante. Ahora bien, ¿verdad? Vamos a tratar sobre... bueno, aquí les presento una imagen en la cual podemos ver la intemperie, en el cual proyecta un río, como les estaba diciendo. Esas intemperies limitan el uso de la cinta, lo cual nos hace o nos permite aplicar taquimetría. En este caso es un río, ¿verdad? Esta imagen nos puede demostrar el por qué y en dónde. No esencialmente, también se puede usar, ¿verdad?, en mediciones que a ustedes les parezca conveniente. En este caso es conveniente en este lugar, en este campo, porque presenta ríos, entonces necesita más que una cinta, ¿verdad? Como estaba diciendo, intemperies que limitan el uso, limitan la capacidad de la cinta. Bueno, y como podemos observar igualmente, presenta
el ángulo que les venía diciendo, que es muy importante tener en cuenta su nombre. Entonces, bien, este es un ejemplo que les puedo presentar acerca de taquimetría. Es muy importante, ya que aprendemos igual por medio visual, ¿verdad? Ahora bien, como venimos diciendo, la taquimetría es un método, que es una rama de la topografía que nos permite hacer nuestros cálculos debidamente. Entonces, para llevar a cabo las mediciones se utilizan instrumentos esenciales, ¿verdad?, para poder lograrlo. Para ello tenemos en el primer puesto el teodolito con mira. Como todos sabemos cuál es el teodolito con mira, nos permite hacer mediciones concretas, mediciones más eficientes. De igual modo tenemos en el segundo puesto la estación total. Es el segundo instrumento, el GPS navegador y el GPS diferencial. Bueno, estos instrumentos, estos que nos permitirán llevar a cabo la medición, se les estará ampliando más, ¿verdad? Con respecto pasa el video con los compañeros, pero es muy importante mencionar que los topógrafos, bueno, a los que se les consultó, prefieren o tienen preferencia, ¿verdad?, hacerlo por GPS diferencial. Bueno, ellos tendrán sus motivos, ¿verdad? Ya en el campo uno tiene su perspectiva de cada cosa, ¿verdad? Uno se sabe adaptar en dichos métodos, en dichas herramientas, que les permite hacer el trabajo eficiente como ellos consideren. Un topógrafo tiene que saber maniobrar bien estos instrumentos, ya que en eso se va a capacitar y de ello va a ser como su compañera de trabajo esencialmente, ¿verdad? Entonces es muy importante tomar en cuenta cómo llevar a cabo las mediciones y que nos permitirán llevar a cabo las mediciones, ¿verdad? Entonces, como todo tema o como todo rama tiene sus métodos. Y bien, en esta ocasión la taquimetría tiene dos métodos, los cuales son muy esenciales y los caracterizan por tener distintos usos de instrumentos. Bueno, como primer método, ¿verdad?, tenemos el método estadiómetro. Y bueno, ¿qué instrumentos utiliza este método o qué instrumentos caracterizan este método de estadiómetro? Bueno, déjenme decirles que estadiómetro utiliza dos instrumentos esenciales. Bueno, ¿y cuáles son? Bueno, en primer lugar tenemos al teodolito. El segundo, haciendo compañero, tenemos al estadar, ¿verdad? Esos dos instrumentos en sí juntos llevan a cabo el método estadiómetro, ¿verdad? Entonces, el primer método que encontramos es el método estadiómetro. Segundo método, el cual es importante, es el método de estación total. Bueno, de igual modo que el método estadiómetro tiene dos instrumentos esenciales. Estos dos instrumentos esenciales es la estación total y prisma, ¿verdad? Ambos hacen un buen trabajo y ambos son útiles en el campo para poder aplicar la taquimetría. Muy bien, ahora entramos a ver las aplicaciones. Bueno, todo método, toda estrategia, todo trabajo se debe llevar a cabo, ¿verdad? Y en este caso la taquimetría se lleva a cabo en el campo, así como veníamos diciendo en relación a las intemperies que se presentan. Bueno, en la aplicación básicamente tenemos tres aplicaciones, ¿verdad? La nivelación trigonométrica, también tenemos el relleno topográfico, construcción de curvas de nivel. Esas son las tres aplicaciones que estaremos viendo. Y si tal vez preguntarán, y bueno, ¿qué significa cada uno de ellos? Bueno, los compañeros seguidamente estarán
ampliando los temas, ¿verdad? Esto es una generalidad, pero sin embargo es muy importante tenerlos en cuenta. Aplicaciones son 3 y esta es la nivelación trigonométrica, el relleno topográfico, la construcción de curvas de nivel. Muy bien, perfecto. A continuación les presento las fórmulas taquimétricas, las cuales muy importante saberlas debido a su aplicación. Bueno, ¿y qué son las fórmulas taquiométricas? Pues, bueno, déjenme decirles que las fórmulas taquiométricas no es más que las fórmulas que se basan principalmente en convertir las coordenadas polares. Y bueno, ¿qué son? Son aquellas levantadas o tomadas de campo. Como les decía, hay que tomar los datos entre más mejor, ¿verdad? La mayor cantidad de datos posibles, muy importante. Bueno, son las que se toman en el campo en coordenadas cartesianas, polares cartesianas. Hay que convertirlas, compañeros. Bueno, las cartesianas, que son aquellas que se utilizaremos para su representación en el plano debido a su menor dificultad, y las que emplearemos para el resto de cálculo analítico referido al levantamiento. Básicamente, esto es las fórmulas taquimétricas. Bueno, compañeros, tenemos que tener en cuenta los cuidados en el manejo en taquimetría. Sí, en taquimetría también hay cuidados en el manejo. Bueno, y las cantidades máximas a medir en taquimetría son polígono hasta 150 metros, en detalles hasta 250 metros cuadrados, no debe medirse ángulos verticales mayores a 30 grados. Punto 30, siempre debe de estar prevista de un nivel vertical. Importante, compañeros, tomar en cuenta. Bueno, seguidamente los compañeros estarán haciendo la respectiva ampliación a los temas vistos en las generalidades, así que sigamos aprendiendo. Muy buen día, compañeros, mi nombre es Steven Nilsson Popmak y el día de hoy les vengo a exponer el tema de las herramientas utilizadas para la medición de distancias en taquimetría. Como bien lo vienen sabiendo, mis compañeros les han dado a entender que la taquimetría es un método en el cual se pueden realizar levantamientos topográficos tridimensionales, y para esto la taquimetría emplea varias herramientas, entre las cuales están 4 principales: el taquímetro, la mira topográfica, la estación total y la cinta métrica. El taquímetro es el tema y el que más vamos a abarcar tiempo, debido a que vamos a exponer acerca de los tipos, los componentes, la nivelación que se le debe dar al taquímetro para poder realizar las medidas. Vamos a hablar acerca del procedimiento que se llama atraer el plato, por el cual se miden las distancias en el taquímetro, y las correcciones que también se le deben hacer a un taquímetro para poder realizar las medidas. La mira topográfica ya han venido exponiendo los compañeros anteriormente, así que vamos a hacer un breve resumen, al igual que la estación total y la cinta métrica. Para continuar con nuestra exposición, los dejaré con una presentación digital. Como ya había comentado antes, son básicamente 4, que son el taquímetro, la mira, la estación total y la cinta. Comenzaremos con el taquímetro. El taquímetro es un instrumento en el cual se realizan levantamientos tridimensionales por medio de coordenadas esféricas de puntos característicos. Estos instrumentos miden distancias y ángulos. Poseen un eje óptico inclinable posado sobre montajes, lo que permite un mayor rango de visibilidad. Esto entrega un mayor alcance en terrenos de mucha pendiente. Para medir ángulos horizontales y verticales presenta 2 movimientos. Uno que es en torno al eje horizontal denominado giración, que mide los ángulos horizontales, y el otro en torno al eje vertical,
que se denomina rotación, el cual mide los ángulos verticales. También posee dos limbos, uno perpendicular al eje vertical para medir los ángulos horizontales que se encuentra dentro del interior del instrumento, y el otro perpendicular al eje horizontal que está ubicado en uno de sus extremos. Este es para ángulos verticales. Ahora bien, aquí en estas dos imágenes podemos observar dos taquímetros distintos, pero que básicamente poseen los mismos componentes si se dan cuenta. Esto hace mucho énfasis, ya que dependiendo del modelo del taquímetro que uno elija, los puede encontrar más simples, que son los más económicos, o de una estructura más compuesta, ya que poseen distintos tipos de aparatos que lo acompañan. Estos taquímetros que son más avanzados, con los de la imagen inferior, tienen un precio un poco más elevado que un taquímetro simple. Ahora, hablando de los taquímetros, existen tres tipos de ellos, los cuales son estos tres de acá. Comenzaremos hablando de los taquímetros autorreductores, y estos son instrumentos que dan la distancia de un punto a otro directamente, utilizando una constante. Estos instrumentos han sido diseñados con aditamientos mecánicos y ópticos en su estructura, que permiten el cálculo de las distancias taquimétricas horizontales y verticales de forma sencilla. Ahora, el siguiente es el taquímetro autorreductor Hammer-Fenner, el cual es un taquímetro repetidor con un dispositivo nada más eficiente con un sistema autorreductor. Este fue creado por el Dr. Hammer y el ingeniero Fenner. Sobre el eje horizontal se encuentra el portadiagrama, en cuya parte superior está la lámina de cristal con el diagrama angular correspondiente. Estos utilizan para su iluminación un reflector oblicuo de cristal opalino que permite la reproducción del diagrama a través de varios prismas en la mitad derecha del campo ocular, y en la otra mitad izquierda se observa la mira. El último tipo de taquímetro que tenemos es el taquímetro autorreductor Kern, que es un taquímetro con el que el aditamiento del dispositivo de autorreducción intraocular. Ese dispositivo permite leer directamente la distancia horizontal y la diferencia de nivel para visuales de hasta 40 grados de inclinación. Este posee un diagrama curvilíneo que está grabado sobre un disco de cristal que gira alrededor de un centro situado fuera del anteojo y con un movimiento dependiente del giro vertical de dicho anteojo. Para el trazo vertical, la cruz central y los trazos estadimétricos están grabados sobre otra placa fija de cristal. Este dispositivo muestra los trazos fijos y los diagramas autorreductores en forma simultánea, haciendo posible la puntería con la cruz central sobre la señal. Ahora bien, el taquímetro está conformado por los siguientes componentes: un telescopio que es movible al eje vertical. Dicho telescopio posee un ocular que hace las veces de un microscopio, ampliando la imagen formada sobre la base del retículo. Ahora bien, existen dos tipos de ocular. El primero es el que invierte la imagen que ha formado el objetivo, presentándola al ojo en su posición normal. Y el segundo es el que no invierte la imagen formada por el objetivo, sino que solo la agranda. Ahora,
El ocular tiene dos tipos de enfoques. El primero, que es el enfoque del ocular, en el cual se mueve el portaocular hacia adentro y hacia afuera hasta que se vean nítidos los hilos del retículo. Y el enfoque del objetivo, que con el tornillo de enfoque y gracias a un sistema de engranajes permite deslizar el portaobjetivo y hace que la imagen caiga sobre el plano del retículo. Es aconsejable mantener ambos abiertos mientras estamos observando, pues así se fatigarán menos la vista. También posee un retículo que le permite leer las medidas sobre la mira. Esas medidas son distancias horizontales, cotas, además de fijarla con precisión el giro. Los hilos del retículo son un par de hilos, uno horizontal y uno vertical, sostenidos por un anillo metálico llamado retículo. Generalmente son hilos de tela de cáñamo o de plástico. Ahora se usan rayados finos sobre un vidrio. El retículo también puede llevar otros hilos adicionales para taquimetría, que son llamados estadio superior y estadio inferior, que son equidistantes a los hilos horizontal o el hilo medio. También posee lo que viene siendo la plomada óptica, y este es un visor que permite realizar una visual horizontal en el instrumento, que es derivado por un prisma en forma perpendicular, haciendo que coincida con el eje vertical. En este se ve el estaca de la estación, por lo que agrega precisión al momento de la nivelación del instrumento. Bien, ahora vamos a hablar acerca del procedimiento que les había dicho que se llama atraer un plato. Para esto, eso se refiere al procedimiento en el cual el limbo horizontal queda trabado, para así poder realizar las lecturas sin que se mueva el limbo, para evitar fallas sistémicas. Se usa en rotación general o para calar el cerco. Se hace por medio de un tornillo que se ubica en la parte inferior de los taquímetros mecánicos, en la que se aprieta y se traba el limbo. Si es un taquímetro electrónico, se presiona el botón de fijación por medio de ángulos. Ahora bien, esos movimientos son controlados por tornillos reguladores, que se encuentran distribuidos en el instrumento según qué modelo sea este. Primero, y tenemos los siguientes tornillos, que son el tornillo de fijación horizontal, el tornillo de fijación vertical, el tornillo tangencial horizontal y el tornillo tangencial vertical. Ahora bien, lo que viene siendo el tema de la nivelación del taquímetro es bastante importante, ya que si un taquímetro no está nivelado correctamente, no podrá realizar mediciones de precisión. Ahora bien, el taquímetro posee 3 tornillos nivelantes que se bajan de la misma forma que el nivel. La nivelación busca imponer condiciones a los elementos geométricos del taquímetro. Bien, sabiendo esto, para nivelar un taquímetro se coloca el trípode sobre un punto de estación con la mayor aproximación posible. Se monta el taquímetro sobre el trípode y se clava una de las patas del trípode fuertemente en el terreno, girando sobre la pata fija con las otras dos y visando que la cruz de la plomada óptica quede lo más cercano posible. Ahora bien, luego de esto se centra la plomada óptica y se procede a nivelar el taquímetro. En este caso es más complicado que con el nivel, ya que el taquímetro posee 2 burbujas. Primero se calibrará el taquímetro por medio de los tornillos nivelantes ubicados en la parte inferior del aliado.
Estos se mueven hacia adentro o hacia afuera. Primero con 2 tornillos dejándolos paralelos, concluyendo con el último. Después, por medio de tornillos niveladores, llevamos al centro la burbuja del nivel tubular del limbo y revisamos de nuevo el centro, repitiendo si fuese necesario algunos pasos para poder nivelar el aparato. Ahora bien, para poder realizar las medidas con un taquímetro es necesario hacer las siguientes correcciones. La primera de estas es la del nivel o niveles de limbo, en la cual se pone el nivel en forma paralela a 2 tornillos niveladores, los cuales se giran en el mismo sentido y estos llevan la burbuja al centro. Después se coloca el nivel perpendicular a los tornillos niveladores utilizados y con los terceros tornillos se lleva la burbuja al centro. Es necesario repetir las 2 posiciones anteriores hasta que la burbuja permanezca en el centro de ambas posiciones, es decir, en 0 y 90 grados. Después de esto se coloca el nivel a 180 grados de la primera posición y si el nivel es correcto la burbuja estará en el centro. La siguiente corrección es la revisión de los hilos de la retícula. El hilo vertical puede revisarse viendo a través de un telescopio, una plomada pendiente del hilo y haciéndolo coincidir con el hilo vertical con el hilo de la plomada. También se hace la corrección mediante los tornillos de calavera de la retícula en cualquier desviación que se presente. Si se presenta alguna desviación, estos tornillos se aflojan para colocar la retícula en su sitio. Ahora bien, cuando se trata de aparatos con marcas grabadas sobre cristal, la marca horizontal automáticamente quedará corregida, pero si se trata de otro tipo de dispositivo, este revisará visando un punto fijo sobre un muro, haciéndolo coincidir el punto con uno de los extremos del hilo horizontal. La siguiente revisión es la revisión de la línea de colimación. Aquí se debe buscar un terreno plano. Se coloca el aparato en un punto cero cualquiera y a continuación se mide una distancia de 50-80 metros en la cual se coloca una ficha que llamaremos punto A. Hacemos una visual sobre la ficha hasta que cruce de los hilos de la retícula. Se ubica en la parte más baja de la ficha. Después, a una distancia igual a 0A, alineamos una segunda ficha, que es el punto B. En este caso, el ayudante moverá y colocará las fichas hasta que quede precisamente en el cruce de los hilos la retícula sobre la prolongación de la línea OA. Hecho esto, se suelta el movimiento horizontal y con el telescopio en posición invertida divisamos nuevamente el punto A. Fijo ya el movimiento horizontal, soltamos nuevamente el movimiento vertical y giramos el telescopio hasta divisar nuevamente la ficha B. Ahora bien, si la ficha B apareciera con algún desplazamiento, este presentará un error de 4 tantos de error que presentará la línea de colimación. Después, a una distancia de un cuarto de la distancia B, B, colocaremos una cuarta ficha, la cual será la ficha C, en la cual se mide a partir de la línea B, de la ficha B. En este momento se moverá el horizonte de la retícula, apretando y aflojando los tornillos opuestos mediante 2 punzones operados simultáneamente, hasta que la cruz filial ya esté en su sitio correcto. Ahora pasaremos a hablar sobre la revisión del eje de las alturas. Para esto se coloca el aparato muy cercano a un muro.
se nivela con el telescopio y se busca un punto perfectamente definido y fácil de localizar. Después se fija el movimiento horizontal y con el tornillo tangencial llevamos la cruz filar hasta el punto elevado que llamaremos A. Después bajamos la visual con el cruce de los hilos filar, marcamos sobre el muro de un punto B y giramos el telescopio en 180 grados. Luego invertimos el telescopio y buscamos nuevamente el punto A. Fijamos y afinamos la visual y bajamos nuevamente el telescopio de tal modo que la cruz filial caerá precisamente sobre el punto B. Ahora bien, como ya les había mencionado, también la siguiente herramienta que se utiliza en la taquimetría es la mira topográfica, que a mis compañeros anteriores habían expuesto en otros temas. Y haciendo un pequeño repaso, sabemos que es un elemento vertical graduado en centímetros, al igual que una regla que mide distancias por un patrón de medición. Esta mira topográfica mide 4 metros de altura y se pone sobre un punto característico. Esta manera es la forma indirecta de obtener medidas de las distancias horizontales necesarias para obtener la información que se utiliza para la representación gráfica a través de la estadia superior e inferior del retículo. Las hay de varios modelos y de varios tipos. Algunas son plegables, este no es el caso, pero hay algunas que se pueden plegar sobre sí mismas. Y aquí podemos observar lo que comúnmente observaríamos al estar trazando distancias con la estadia o mira topográfica. La estación total, que también ya la habían comentado anteriormente mis compañeros. Esta es la integración del teodolito electrónico con un distanciómetro, resumidamente. Y estas estaciones totales pueden ser variadas según el modelo que se busca, ya que estas pueden contar con cálculo de coordenadas, con memoria, algunas son incluso motorizadas, las hay con prismas y así una gran cantidad que podemos encontrar, pero todo depende del modelo que busquemos. Aquí podemos ver tres tipos de distintas estaciones totales. Como se pueden ver, algunas que poseen una pantalla LCD en colores, mientras que las otras dos pues están comúnmente en blanco y negro, seguiría. Y también se puede observar que el ocular, el telescopio, varía dependiendo de la estación. Cada una varía también dependiendo del precio y del modelo, ya que algunos modelos son más finos que otros. Por último, hablaremos del último componente, o herramienta mejor dicho, de la taquimetría, que viene siendo la cinta métrica. Este es un instrumento simple de plástico, de 30 metros de largo, aunque puede medir más, puede medir 100, 50, 80, dependiendo de los gustos del comprador. También mide 1.5 centímetros de ancho y está graduada en metros, centímetros y milímetros. Su unidad de patrón es el metro. Aquí se observa una cinta métrica y, como les decía, está graduada en centímetros. En este caso es una de 50 metros, pero pueden ser de mayores proporciones, pueden alcanzar 100 o 150 metros. Y esas son las herramientas básicas que se utilizan en la taquigrafía. Los dejo con mi compañero siguiente. Buen día compañeros, buen día ingeniero Roberto Tello, mi nombre es Jeremy Millán. Hoy les vengo a presentar uno de los métodos utilizados en la taquimetría, como es el método por estadia o también simplemente llamado estadimetría. Pero primero definamos qué es estadimetría. Estadimetría es el proceso de la taquimetría, el cual nos sirve para calcular distancias verticales y distancias horizontales, y también para calcular diferencias de elevación,
por medio del uso de una estadia. Estos son procesos demasiado rápidos, pero que cuentan con una precisión no muy acertada. Nos sirven en trabajos en los que no necesitemos de una gran precisión o en trabajos en los que las características del terreno en el que estamos trabajando no nos permiten el uso de una cinta. También podemos definir a la estadimetría como una serie de procedimientos rápidos y eficientes en las cuales nos permiten determinar distancias horizontales y distancias verticales en trabajos de nivelaciones taquimétricas y en el trazo de poligonales. Si vamos a usar el teodolito para realizar levantamientos topográficos, este instrumento ya nos proporcionará cálculos de ángulos verticales y ángulos horizontales. Y si deseamos calcular la distancia que se encuentra en el punto donde se encuentra nuestro teodolito, es decir, el eje vertical, y el punto en el observado, es decir, el punto donde se encuentra nuestra estadia, vamos a necesitar de los hilos estadimétricos. Pero entonces, ¿qué son los hilos estadimétricos? Los hilos estadimétricos se presentan generalmente en los telescopios de equipos topográficos, tal como hemos dicho, el teodolito. Estos hilos son líneas muy finas, paralelas y simétricos respecto al hilo horizontal del retículo. Estas líneas generalmente, en los equipos modernos, se montan en la misma retícula y en el mismo plano que la cruz filial, de manera que la distancia entre ellos sea constante. Pero primero definamos qué es la estadia. La estadia es una regla vertical gradada en centímetros, la cual por lo general se presenta en longitudes de 4 metros. Algunas estadias contienen un nivel, esto para asegurar que la estadia se encuentre completamente vertical y así los datos sean más exactos. Entonces, ¿cómo realizamos la lectura correcta para una estadia? La estadia posee marcas características que, por ejemplo, podemos representarla desde una numeración ascendente dependiendo de la longitud que tenga nuestra estadia. Cada número la podemos representar en metros. Poniéndoles de ejemplo, el 0,1 podemos representar que tiene 0,1 metros, el 0,2 tiene 0,2 metros, el 0,5 tendrá 0,5 metros, el 10 tendrá 1 metro, por lo que también podemos deducir que en cada espacio entre cada numeración hay 10 centímetros y cada símbolo que se encuentra, las cuales parecen una letra E, equivale a 5 centímetros y cada espacio que se encuentra entre todo el intervalo equivale a 1 centímetro. Ahora veamos cómo debemos de realizar la lectura de una estadia. Dependiendo del instrumento que utilicemos para realizar la lectura correcta de la estadia, ya sea un teodolito o un nivel, este, además de contener los hilos horizontales e hilos verticales, deberá de contener hilos superiores e hilos inferiores. Estos se encuentran a la misma distancia de los hilos horizontales. Cabe destacar o cabe mencionar también que los hilos estadimétricos se dividen en 3 partes o en 3 hilos, que serían un hilo superior, un hilo inferior y un hilo medio. Una forma de establecer el hilo medio es a partir de la fórmula que dice: el hilo medio es igual a la suma del valor del hilo superior con el valor del hilo inferior. Todo esto partido 2, es decir, la siguiente fórmula, donde HM es igual al hilo medio, HS es igual al hilo superior y HI es igual al hilo inferior. Por lo tanto, al momento de estar en el campo, para establecer el valor del hilo medio, no es necesario conocerlo directamente desde la estadia. Podemos simplemente conocer o establecer los datos del hilo superior y el hilo inferior para luego conocer el hilo medio. Ahora hablemos del principio de la estadimetría. El método de la estadimetría se basa en el principio de los triángulos semejantes, en el que los lados correspondientes son proporcionales. Aquí vamos a explicar un poco qué significa cada una de las letras que se encuentran en el dibujo. Bueno, primero podemos ver que este será ya sea un teodolito o un nivel, y del otro lado encontraremos el punto observado en donde se encontrará a la estadia. La C pequeña significa la distancia entre el centro del instrumento o el eje vertical y el centro del objeto del anteojo, es decir, este punto. La F la podemos llamar foco y la F pequeña la vamos a llamar distancia focal de la lente, la distancia que se encuentra desde este punto hacia el foco. Luego,
La D pequeña la vamos a conocer como distancia entre el punto focal y la estadia. Luego la C grande la vamos a conocer como constante menor de estadia, que sería la sumatoria de C y F pequeña. Ahora la D grande, es decir, este valor, se conoce como la distancia entre el eje vertical y la estadia, o también la podemos conocer como C mayúscula más D minúscula. También tenemos el valor de I, que es el intervalo o lectura de la estadia de A a B. Es el intervalo que existe entre estos dos puntos de la estadia. Y por último tenemos I pequeña o I minúscula, que sería la separación de los hilos de la estadia A B. Por medio de triángulos semejantes se establece la siguiente relación, en la que podemos ver que F minúscula partido I minúscula es igual a D minúscula partido I mayúscula. Entonces la distancia desde el foco a la estadia es de la siguiente forma, donde D minúscula es igual a F minúscula partido I minúscula por I mayúscula, o también se puede establecer como la constante K por I mayúscula, donde K es igual a F minúscula partido I, que es la constante mayor de estadia, también llamado factor de lectura o intervalo. Por lo tanto, la distancia desde el centro del instrumento a la estadia es D mayúscula es igual a D minúscula más C, como lo explicamos antes. Y también podemos interpretarlo como K, o sea, la constante por I mayúscula más C. Aunque los instrumentos que se utilizan en la actualidad poseen lentes que permanecen fijos, de manera que la constante C es igual a 0, por lo que nuestra fórmula quedaría de la siguiente manera. Esta fórmula se utiliza para calcular distancias horizontales cuando la visual es horizontal. La constante estadimétrica K por lo general es igual a 100, pero en algunas ocasiones puede variar. Esta constante debe ser calculada cuando se usa por primera vez un instrumento. Se lo puede hacer de la siguiente forma, donde se toma la lectura de la estadia, la I mayúscula, a una distancia conocida, D mayúscula, y se calcula K despejándola de la fórmula para determinar distancias horizontales. Nos quedaría de la siguiente forma. Ahora comentemos algunos procedimientos de campo por medio de la estadia. Levantamientos de detalles. Para realizar la localización de detalles, se coloca teodolito en una estación de control de la cual se conozca su posición y elevación. Esta puede ser un vértice de una poligonal o de triangulación, y se orienta con una línea de dirección conocida, y luego se miden los azimuts de todos los puntos deseados. Trazo de poligonales. En el trazo de poligonales, las mediciones de los ángulos horizontales y verticales y las lecturas de la estadia se miden hacia adelante y hacia atrás en cada una de las estaciones. También se puede localizar detalles al mismo tiempo. Para efectuar los cálculos de la poligonal se utilizan valores promedios de las distancias horizontales. Nivelación. El uso de la estadia en la nivelación trigonométrica hace que ésta sea mucho más rápida. Para iniciar la nivelación, primero se debe determinar la altura instrumental y luego se toman las lecturas en la estadia y se miden los ángulos verticales. Antes de pasar a realizar un ejercicio, quisiera mencionarles algunos errores que se cometen al momento de usar la estadimetría. Número 1. La constante estadimétrica no es la supuesta. Número 2. La estadia no se encuentra completamente vertical, es por ello que algunas estadias llevan un nivel para que esto no suceda. Número 3. Se realiza una lectura de la estadia incorrectamente. Número 4. Se realiza una mala lectura de los ángulos verticales. Número 5. Existen errores debido a fallas del instrumento, es decir, imperfecciones en el instrumento, ya sea en el teodolito o en el nivel. El siguiente ejercicio dice que, con los siguientes datos, calcular la distancia horizontal y distancia vertical que existe del punto A al punto B, asumiendo que no existen obstáculos en dicha área. Para ello utilizaremos los datos que se nos dan, tanto el hilo superior como el hilo inferior, para calcular la distancia inclinada, para la cual aplicaremos cualquiera de las siguientes fórmulas que estarán apareciendo acá. Utilizaremos la primera, la cual solo usa
al hilo superior y al hilo inferior, la cual sería distancia inclinada es igual a hilo superior menos hilo inferior, todo eso multiplicado por 100. Una vez realizada la operación, veremos que nuestra distancia inclinada será igual a 37.90 metros. Una vez establecido este valor, lo utilizaremos para determinar la distancia vertical y la distancia horizontal mediante las siguientes fórmulas que aparecerán a continuación. Una vez sustituidos los datos, podemos ya percatar de que nuestra distancia horizontal es igual a 34.27 metros y nuestra distancia vertical da 11.154 metros. Con eso se concluye el tema de estadimetría. Muy buenos días, compañeros. Yo voy a continuar con la explicación de los métodos utilizados en taquimetría, los cuales se basan en la nivelación trigonométrica. Estos métodos únicamente son dos, los métodos que utilizamos en taquimetría. El primer método es el método estadimétrico, el cual su principio está fundado en la determinación de distancias horizontales entre dos puntos. Se puede calcular esta distancia a través de fórmulas. Este método también es muy simple su aplicación y es muy usado, donde únicamente utilizaremos el teodolito y la estadia. Como podemos observar en la imagen, esta sería la estadia y el teodolito, donde observamos que el teodolito apunta hacia la estadia, midiendo dicha distancia, y con lo que lograremos calcular la distancia horizontal. El siguiente método es el método de estación total. Este método está basado en la medición electrónica de distancias, también en el sistema electrónico en la medición de ángulos y el manejo digital de la información. Este método nos ayuda a la medición también de distancias horizontales, pero de una manera electrónica. También se puede calcular con fórmulas, pero es más fácil. Este método es mucho más fácil debido a que utilizamos la estación total, y la estación total tiene un software capaz de procesar datos. En lo que está fundamentado este método es como ya mencionaba, la medición electrónica. Y esta medición dice que la distancia queda definida entonces como una medición indirecta, ya que en realidad estamos midiendo el tiempo de viaje de la señal electromagnética. Esta señal electromagnética es generada por el prisma, y al enfocarla con la estación total obtiene dicha magnitud. Aquí podemos observar cómo se realiza una medición a través de estos métodos. Aquí podía ser utilizado tanto la estación total como el teodolito, donde aquí ubicamos igual la estadia si estamos utilizando el teodolito, o si estamos usando la estación total utilizaremos el prisma.
También aquí podemos observar las fórmulas, que estas dos de arriba van a ser básicamente para cuando utilicemos un aparato óptico mecánico, esto es decir, por ejemplo el teodolito, donde para encontrar la distancia horizontal tenemos que tener el número generado, que este número generado aquí abajo podemos observar que es igual a la constante, que la constante siempre va a ser 100, y la lectura del hilo superior menos el hilo inferior, así obtendremos este dato. Entonces, al obtener este dato tenemos que multiplicar el coseno del ángulo de elevación al cuadrado. La siguiente fórmula para encontrar la distancia vertical, que sería esta, distancia inclinada también, es igual el número generado por un medio por el seno de 2 del ángulo, el ángulo que sería este. Ahora, para cuando utilicemos la estación total, podríamos usar que es la distancia horizontal, la encontraríamos con la distancia de instrumento, que esto ya nos lo da. Esto no lo tendríamos que buscar, sino que en el instrumento nos lo indica, y solo tendríamos que ingresar o multiplicarlo por el coseno del ángulo. Igual con la distancia vertical, lo mismo, este dato ya nos lo da el instrumento, solo nosotros tendríamos que multiplicarlo por el seno del ángulo. Y como les mencionaba, aquí está la fórmula para encontrar el número generador. Esto, por si no tuviéramos no nos lo da el instrumento, aquí está la fórmula, pero como ya lo mencioné, siempre lo da. Aquí es para encontrar el desnivel. Esta fórmula es para el desnivel, que sería esta parte, que es la cota B, que sería la que encontramos anteriormente, menos la cota A, este espacio, para encontrar el desnivel que hay aquí. Para calcular aquí el cálculo de cotas con el ángulo de elevación, la fórmula sería esta, la primera, donde tendríamos que ingresar el valor de la cota A más la elevación sobre el plano horizontal, que sería este espacio, es la altura del instrumento, que sería este pedacito, más la distancia vertical menos el hilo medio. Para ángulos de depresión tendríamos que sumar la cota A más la altura del instrumento y restarle la distancia vertical, y también restarle el valor del hilo medio. Por ejemplo, aquí tenemos un pequeño ejercicio donde dice que se tienen los datos para calcular la cota en el punto B, el desnivel entre ambos puntos y la pendiente en porcentaje y grados. Y aquí están los valores que ya se obtuvieron en el campo a la hora de la medición. Aquí nos indica la del hilo superior, hilo medio, hilo inferior, la altura del instrumento, la cota A también. Esto los obtendríamos en el campo al hacer una medición con el método estadimétrico. Estos valores también lo obtenemos con el método
la estación total, pero esto ya sería digitalmente, es mucho más fácil. Entonces aquí está la imagen, el cálculo de cotas, el primero que tendríamos, pero antes tendríamos que encontrar la distancia vertical, porque aquí nos pide la distancia vertical, la cual no conoceríamos hasta ese punto. Comenzaríamos a llegar con calcular. Al calcular el número generado nos da 60, lo dividimos entre un medio por el coseno del ángulo, que el ángulo es este, y nos da 27.598 metros. Entonces, al obtener este ya podríamos buscar el cálculo de cota con el ángulo de elevación. También podemos buscar la distancia horizontal, otra vez nuevamente buscando el número generador, que en este caso nos daría 60, aquí por el coseno del ángulo elevado al cuadrado. Esto nos daría 18.238 metros. Aquí podemos observar cómo sacamos el número generador, donde nos indica que siempre K va a ser igual a 100, pero este número generador solo lo vamos a utilizar cuando usemos el método estadimétrico. Aquí está también este dato, que este es el utilizado para la estación total. Y para sacar la pendiente y el porcentaje pendiente, aquí está el ejemplo. Aquí, como observamos, estamos calculando el desnivel, donde solo es restarle a la cota B, la cota A sería restarle este valor a esto y nos da esto, que sería el desnivel, ¿va? Para calcular la pendiente, aquí está la fórmula. En este caso nos da 149.40% de pendiente que tiene este terreno, y la pendiente que sería esta, pero esta ya la tenían. Solamente muchas gracias. Tengan cada uno de ustedes una muy buena mañana. En esta oportunidad me corresponde dar a conocer un poco de teoría acerca de lo que es la aplicación de la taquimetría. La taquimetría es un procedimiento de medida rápida que permite obtener de manera simultánea, pero de forma indirecta, la distancia horizontal y el desnivel entre dos puntos. Se utiliza en trabajos de poca precisión como levantamiento de curvas a nivel y nivelación trigonométrica. Existe una gran diversidad de equipos para la aplicación del método taquimétrico, pero en la actualidad los preferidos son el GPS, el teodolito y la estación total. Ahora hablaremos sobre los métodos más utilizados en taquimetría. El primero de ellos es el método estadimétrico y el segundo es el método de estación total. ¿Y en qué consisten estos métodos? El principio del método estadimétrico se fundamenta en la determinación de la distancia horizontal entre dos puntos. En el método estadimétrico es muy importante hablar sobre los hilos estadimétricos. Estos se presentan generalmente en los telescopios de equipos topográficos, tal como el teodolito. Estos hilos son líneas muy finas, paralelas y simétricos respecto al hilo horizontal del retículo. Estas líneas generalmente en equipos modernos se montan en la misma retícula y en el mismo plano que la cruz filar, de manera que la distancia entre ellos es constante. ¿Y para qué sirven los hilos estadimétricos? Sirve para visualizaciones horizontales. Esto consiste en hacer uso de los hilos estadimétricos del teodolito conjuntamente con las graduaciones de una mira parlante en posición vertical, tal como lo muestra la imagen. También sirve para visuales inclinadas. El eje de colimación del telescopio forma un ángulo con la horizontal y los hilos estadimétricos cortan a la mira vertical, tal como lo demuestra la imagen. Ahora hablaremos sobre el método de estación total.
El principio de este método se fundamenta en la medición electrónica de distancias, más conocida como MED, el sistema electrónico en la medición de ángulos y el manejo digital de la información. Dada la elevada cantidad de puntos que son materia de medición con este método, se recomienda hacer uso del MED en modo rápido, pues pese a ello la precisión obtenida seguirá siendo elevada. Habíamos hablado anteriormente de las visuales horizontales, pues en el método de estación total también son empleadas. Como se puede apreciar en la imagen, la distancia D está siendo medida y está siendo leída directamente en la pantalla, en este caso de la estación total. Así también se emplea lo que son las visuales inclinadas. Aquí el eje de colimación del telescopio forma un ángulo A con la horizontal. Cuando hablamos de colimar un telescopio nos estamos refiriendo a un proceso sencillo que consiste en alinear sus ópticas para que ofrezca imágenes nítidas y agradables a la vista. Aquí el equipo mide la distancia geométrica e inmediatamente procesa y calcula la distancia, así como el desnivel, tal como podemos observar en la imagen. Ahora estaremos hablando de lo que son las aplicaciones en taquimetría. Como mencionamos anteriormente, una de las aplicaciones de la taquimetría es la nivelación trigonométrica. Esta consiste en determinar el desnivel entre dos puntos con el apoyo de un triángulo rectángulo, en donde los parámetros de medida con el ángulo vertical y la distancia geométrica resulta ventajoso en la aplicación de terrenos de fuerte pendiente o accidentados. En la imagen podemos apreciarlo de una forma mucho más clara. En la nivelación trigonométrica también se utiliza el método estadimétrico que mencionábamos anteriormente. Cuando la lectura del hilo horizontal del retículo es igual a la lectura instrumental, el método consiste en hacer estación en un punto de cota conocida, para luego medir la altura instrumental mientras que el ayudante coloca la mira vertical en un punto B cuya cota se desea conocer. Luego el operador dirige la visual hacia la mira hasta tomar como lectura la altura instrumental. En la nivelación trigonométrica también se emplea el método de la estación total, que consiste en ubicar la estación total en un punto de cota conocida para luego medir la altura instrumental mientras que el ayudante coloca el portaprisma vertical en un punto B cuya cota se desea conocer. Previamente debe medir la altura del mismo. Finalmente el operador realiza la medición electrónica respectiva. Como se mencionaba anteriormente, otra de las aplicaciones de la taquimetría son las curvas de nivel. Este es un método más empleado para la representación gráfica de las formas del relieve de la superficie del terreno, ya que permite determinar en forma sencilla y rápida la cota o elevación de cualquier punto del terreno, trazar perfiles, calcular pendientes, resaltar las formas y accidentes del terreno, entre otras cosas. Una curva de nivel es la traza que la superficie del terreno marca sobre un plano horizontal que la intersecta, por lo que podríamos definirla como la línea continua que une puntos de igual cota o elevación. Si una superficie de terreno es cortada o interceptada por diferentes planos horizontales a diferentes elevaciones equidistantes entre sí, se obtendrá igual número de curvas de nivel, las cuales al ser proyectadas y superpuestas sobre un plano común representarán el relieve del terreno, como podemos observar en la imagen adjunta. Ahora hablaremos sobre la equidistancia, que es parte fundamental del levantamiento de curvas de nivel. ¿Y qué es la equidistancia? Pues es la distancia vertical o desnivel entre dos curvas consecutivas y es constante. El valor de la equidistancia depende de la escala y de la precisión con que se desee elaborar el mapa. También es de suma importancia hablar sobre los métodos para la determinación de las curvas de nivel. Una vez realizado el levantamiento topográfico y determinadas las coordenadas norte, este y cota de puntos sobre la superficie del terreno, se procede a la elaboración del plano acotado. Como las curvas de nivel son líneas que unen los puntos de cotas enteras de igual elevación y en el trabajo de campo es difícil que se obtengan las cotas enteras, es necesario recurrir a un proceso de interpolación lineal entre puntos consecutivos.
Para ubicar dentro del plano acotado los puntos de igual elevación, el proceso de interpolación, como se mencionó anteriormente, es un proceso de interpolación lineal, ya que en la determinación de detalles se toma las cotas de los puntos de quiebre del terreno, por lo que la cota o elevación del terreno varía uniformemente entre un punto y otro. Finalmente, determinada la ubicación de los puntos de igual elevación, procedemos a unirlos por medio de líneas continuas, complementando de esta manera el plano de curvas de nivel. Ahora estaremos hablando sobre algunas de las características importantes de las curvas de nivel. La primera es que debido a que la superficie de la Tierra es una superficie continua, las curvas de nivel son líneas continuas que se cierran en sí mismas, bien sea dentro o fuera del plano, por lo que no se debe interrumpir en el dibujo. También las curvas de nivel nunca se cruzan, o sea, entre sí, salvo en el caso de un risco o un acantilado o una caverna, en donde aparentemente se cruzan, pero únicamente están a diferente nivel. Las curvas de nivel tampoco se bifurcan o se ramifican, siempre siguen una línea recta. La separación entre curvas de nivel indican la inclinación del terreno. Cuando las curvas están muy pegadas, indican que la pendiente es fuerte, y cuando las curvas están muy separadas, indican que la pendiente es suave. Las curvas concéntricas cerradas, donde las curvas de mayor cota envuelven a las de menor cota, indican una depresión. Las curvas convertientes o laderas en forma de U, donde las curvas de menor cota envuelven a las de mayor cota, representan estribos o elevaciones. La línea de unión de las dos vertientes por la parte central de la forma de U representan las divisorias de las vertientes. Las curvas convertientes o laderas en forma de V, donde las curvas de mayor cota envuelven a las de menor cota, representan un valle. La línea de unión de las dos vertientes por la parte central de la forma V indican la línea de menor cota del valle. Ahora hablaremos de algo muy importante, como lo son las aplicaciones de las curvas de nivel. Una vez elaborado el mapa topográfico con la representación gráfica del relieve del terreno por medio de las curvas de nivel, podemos utilizar el mismo de diferentes maneras en la planificación y ejecución de las obras, usos agrícolas y pecuarios, ordenamiento territorial y planificación, entre otras cosas. Un mapa topográfico bien elaborado constituye una base de información indispensable en la planificación, ejecución y control de cualquier proyecto. De un mapa topográfico con curvas de nivel podemos determinar la cota o elevación de cualquier punto sobre el plano, la pendiente entre dos puntos, estimar los volúmenes de corte y relleno de material requerido en la ejecución de una obra, proyectar trazado de vías. Una de las aplicaciones más importantes de las curvas de nivel es el cálculo de pendiente. La pendiente de un terreno entre dos puntos ubicados en dos curvas de nivel consecutivas es igual a la relación entre el intervalo de las curvas de nivel o equidistancia y la distancia longitudinal que los separa. William Green, jefe de ingenieros del Ejército del Reino Unido, en 1779 utilizó un sistema óptico con hilos horizontales para medir distancias horizontales de forma indirecta, estableciendo así los principios de la taquimetría.